Somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, sede Sogues. Mi nombre es Jonathan García. Junto con mi compañera Valeria Buri les vamos a hablar sobre el sistema renal. Hablaremos sobre embriología renal. El pronepros y el mesonepros son órganos excretores importantes que se van a desarrollar en la semana 3 y en la semana 4. Estas van a formar el conducto deferente y el epididio. El divertículo metafrenético, este va a dar origen a la pelvis, al uréter, los cálices y los conductos colectores. La secuencia Potter. ¿Qué es la secuencia Potter? Es un síndrome que se va a caracterizar por ausencia de lo que es el líquido amniótico. Esta va a estar asociado a hipoplasia pulmonar, oligohidramnios, cara torcida, piel torcida, defecto de las extremidades e insuficiencia renal. El riñón en herradura. Esto se referencia a que los polos inferiores de ambos riñones van a estar fusionados anormalmente y esta medida que descienden desde la pelvis durante el desarrollo fetal van a quedar atrapados bajo la arteria mesentérica inferior y van a permanecer en el abdomen. Los riñones van a funcionar adecuadamente, pero estas van a estar asociados a hidronefrosis, cálculos renales, infecciones, incluso va a tener riesgo de cáncer renal. Anatomía renal y estructura glomerular. La vena renal izquierda va a recibir dos venas adicionales, la suprarrenal izquierda y la gonadal izquierda. Asimismo, la médula va a recibir flujo sanguíneo menor que la corteza renal y esta va a ser más susceptible a isquemia y a sufrir hipoxia. Existen tres puntos comunes en los cuales va a estar localizada la obstrucción ureteral. Una de ellas es la unión uteropélvica y luego va a estar localizada en la unión en la entrada pélvica y por último en la unión uterovesical. La barrera de filtración glomerular, esta va a estar compuesta por un endotelio capilar, una membrana basal y una capa visceral que van a estar compuestas por podocitos. Esta va a cumplir una función de impedir la filtración de células o proteínas hacia lo que es el túbulo renal. La depuración de la glucosa. La glucosa a nivel plasmático normalmente tiene un rango de 60 a 120 miligramos sobre decilitro. Esta se va a reabsorber completamente en el túbulo contorneado mediante el cotransporte sodio-glucosa. En adultos, la glucosa plasmática va a ser de 200 miligramos sobre decilitro. Comenzando con una glucosuria a dosis umbral de 375 miligramos en minuto. En cuanto a la fisiología del transporte de la nefrona, la asa gruesa ascendente de Henle, aquí va a procederse a reabsorber el sodio, el potasio y el cloro. Y va a ocurrir también una reabsorción paracelular de magnesio y calcio. Y a través del potencial del lumen va a generar el reflujo de lo que es el potasio y va a ser impermeable al agua. El túbulo colector, esta va a reabsorber sodio a cambio de secretar potasio y hidrógeno. Esta va a ser principalmente la que va a regular la aldosterona. En cuanto a los defectos tubulares renales, tenemos el síndrome de Fanconi. Se va a producir un defecto en la reabsorción y en la excreción de aminoácidos y glucosa. Los defectos que puede ocasionar este síndrome es acidosis metabólica o también puede producir lo que es hipopotasemia. Las causas son defectos hereditarios, pero también van a estar asociados a isquemia, mieloma múltiple o también puede estar asociado a nefrotoxicidad. Este síndrome va a producir el retraso en el crecimiento y raquitismo. Así también el síndrome de Batter. Este es un defecto en la reabsorción en el asa gruesa ascendente de Henle y este afecta a la reabsorción de sodio, potasio y cloro.
Este efecto o este síndrome va a producir efectos como acidosis metabólica, hipopotasemia, hipocloruria. Asimismo, este va a ser causado por o es un síndrome hereditario autosómico recesivo. Este síndrome va a presentar de forma similar a los diuréticos de la asa crónica, como son retraso de crecimiento y raquitismo. El síndrome de Hillman, este ocasiona un defecto en la reabsorción de sodio y cloro, y esta va a producir efectos como acidosis metabólica, hipomagnesemia, hipopotasemia y hipocaluria. Y esta también va a estar asociado a lo que es a la genética. Autosómica va a ser un autosómico recesivo. Esta síndrome se presenta de manera similar a lo que es el síndrome de Bartter. En cuanto al síndrome de Leydig, estas va a producir defectos en lo que es en la mutación de ganancia en la función del canal de sodio, en la reabsorción de sodio en los túbulos colectores. Este va a producir efectos como acidosis metabólica, hipopotasemia, hipertensión, aumento de la aldosterona, y las causas va a estar asociado a la genética, va a ser un autosómico dominante. Este síndrome se presenta de igual manera de forma similar en el hiperaldosterismo, pero la aldosterona no se le puede detectar fácilmente, y el tratamiento para esto puede utilizarse amiloride. El síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. Este va a ser en la causa en el efecto del cortisol, activa los receptores mineralocorticoides y va a convertir el cortisol en cortisona. La deficiencia de este cortisol va a ocasionar lo que es este síndrome de exceso de mineralocorticoides. Esto va a producir al igual una acidosis metabólica, hipopotasemia, hipertensión disminuida, la aldosterona también va a estar disminuida y va a estar asociada a lo que es a la genética, va a ser autosómico recesivo. También puede ser adquirido por un trastorno ácido glicerentímico. El tratamiento va a ser diuréticos ahorradores de potasio, corticoides, y estos van a ser utilizados en ese síndrome del exceso de mineralocorticoides. Por otro lado, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina va a hacer como respuesta a la disminución de la perfusión renal. En cuanto a los YECA, estas van a catalizar o van a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. El angiotensina 2 va a mantener o va a ayudar a mantener el volumen sanguíneo y la presión arterial. Asimismo, el ANP va a ser liberado por las aurículas y los BNP van a ser liberados por los ventrículos. Y estas van a actuar en respuesta al aumento del volumen sanguíneo. La hormona diurética, la vasopresina, esta va a regular principalmente lo que es la osmolaridad sérica y va a actuar en estados de disminución de volumen sanguíneo. La aldosterona va a regular prácticamente el volumen sanguíneo y el contenido del sodio, y va a aumentar la liberación en o aumenta la aldosterona en estados hipovolémicos. En cuanto al aparato yuxtaglomerular, las células que van a ser secretadas son las células G, que secretan renina, y estas van a ser secretadas en respuesta al aumento de la presión arterial y a la disminución del tono simpático. En cuanto a las funciones hormonales del riñón, la eritropoyetina, esta va a ser liberada por las células intersticiales peritubular en respuesta a la hipoxia. El calciferol aumenta la absorción de calcio en el intestino delgado. Las prostaglandinas, la secreción parácrina vasodilata las arteriolas aferentes. La dopamina favorece la natriuresis y las dosis bajas dilata las arterias interlobulares, y a dosis altas actúa como vasoconstrictor. Y las hormonas que actúan sobre el riñón. Tenemos el péptido natriurético auricular,
que esta va a ser secretada en respuesta al aumento de la presión auricular. La angiotensina 2, que esta se sintetiza en respuesta a la reabsorción en la nefrona proximal y distal. La hormona paratiroide provoca el aumento de reabsorción de calcio. El ADH, la hormona antidiurética, la vasopresina, esta va a ser secretada en respuesta al aumento de la osmolaridad plasmática y a la disminución del volumen sanguíneo. La aldosterona, esta va a secretarse en respuesta a la disminución del volumen sanguíneo y al aumento del plasma de potasio. Asimismo, existen alteraciones hidroeléctricas en las cuales tenemos la alteración de sodio. La baja concentración de sodio va a provocar náuseas, malestar, estupor, y sus altas concentraciones va a provocar irritabilidad, estupor, coma. El potasio, en bajas concentraciones, en el nivel del electrocardiograma van a existir ondas U y ondas T van a estar aplanadas. También van a existir calambres, espasmos musculares, debilidad. La alteración con la concentración alta va a mantener un QRS ancho, ondas de ST aplanadas en el electrocardiograma. Asimismo, el calcio va a producir tetania, convulsiones, prolongación del QT en el electrocardiograma, y sus altas concentraciones va a producir cálculos renales, dolor en los huesos. En cuanto al magnesio, la baja concentración así va a producir hipocalcemia, también va a producir tetania. Su alta concentración va a producir hipotensión, paro cardíaco y hipocalcemia. En cuanto al fosfato, su baja concentración sérica va a existir osteomalacia, raquitismo, osteomalacia en adultos y raquitismo en niños. Asimismo, su alta concentración va a producir cálculos renales, calcificaciones metastásicas e hipocalcemia. Las características de los que tienen esos trastornos renales. En cuanto a un tumor secretor de la renina, la presión sanguínea puede estar aumentada. El plasma renina al igual va a estar aumentada y la aldosterona va a estar aumentada. Cabe destacar que en este cuadro resaltaremos los más importantes, los que más se dan comúnmente en nuestro medio, de los cuales es el síndrome de Vater, el síndrome de Gilmer. Estas en el plasma renina y la aldosterona van a estar aumentadas. En cuanto al magnesio y la disminución de calcio en la orina van a estar disminuidas. Asimismo, la fisiología ácido-base, la acidosis metabólica va a estar disminuida, el pH, de bicarbonato va a estar disminuida, y también va a producir una respuesta compensatoria que va a ser la hipoventilación. Asimismo, la acidosis tubular. La acidosis tubular va a estar relacionada prácticamente con el defecto. La acidosis tubular distal va a tener incapacidad de las células alfa intercaladas para secretar el hidrógeno. Cuando la túbula renal proximal va a producir acidosis, defecto en la absorción del bicarbonato y en la excreción de bicarbonato en la orina, y va a producir lo que es una acidosis metabólica. En cuanto al pH de la orina va a estar mayor a 5.5. El potasio en suero va a estar disminuidas. Esto va a ser a causa de toxicidad. Puede ser el síndrome de Fanconi, o también puede ser la disminución de la producción de aldosterona. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar a continuación de lo que es la patología renal. Aquí vamos a encontrar lo que son cilindros de la orina. Va a ser la presencia de cilindros que indica la hematuria, poliuria, que es de origen glomerular o tubular renal. Vamos a tener 6 cilindros. El primero va a ser cilindros de glóbulos rojos, que va a ser tipo A, que van a ser la glomerulonefritis, que es una emergencia hipertensiva. Los cilindros leucocitarios B, este va a ser una inflamación tubulointestinal, la pielonefritis aguda, el rechazo de trasplante.
En los cilindros granulares C encontramos lo que son las necrosis tubulares agudas y estas pueden ser de apariencia marrón vagoso. En los cilindros grasos o grasa ovalada está el síndrome nefrótico asociado con el signo de cruz de Malta. Los cilindros serosos, que son la enfermedad renal en etapa terminal o enfermedad renal crónica. Y tenemos también lo que son los cilindros hialinos C, que estos son inespecíficos y pueden ser un hallazgo normal con deshidratación y aquí va a necesitar lo que es un ejercicio, terapia con diuréticos. Ya. Luego tenemos lo que es la nomenclatura de los trastornos glomerulares. Vamos a tener, al igual que 6 tipos de trastornos glomerulares. Va a ser el focal, que este va a ser en el 50% de los glomérulos van a estar involucrados y el ejemplo sería como ser una glomerulosclerosis segmentaria focal. Luego tenemos el tipo difuso, que es en el mayor del 50% de los glomérulos están involucrados y aquí va a ser la glomerulonefritis proliferativa difusa. También tenemos lo que es el tipo proliferativo, que su característica va a ser unos glomérulos hipercelulares. Un ejemplo tenemos lo que es la glomerulonefritis membrano proliferativa. Luego tenemos el tipo membranoso. Este va a ser un engrosamiento de la membrana basal glomerular, nefropatía membranosa, y aquí encontramos lo que es, como su nombre lo dice, una nefropatía membranosa. Tenemos la enfermedad glomerular primaria, que esta va a ser la primera enfermedad del riñón que está afectada específicamente a los glomérulos. Se encuentra en lo que es la enfermedad con cambios mínimos. Luego tenemos la enfermedad glomerular secundaria, que es una enfermedad sistémica o enfermedad de otro órgano sistémico que también afecta a los que son los glomérulos. Encontramos en la nefropatía diabética. A continuación les presento lo que son las enfermedades glomerulares. Vamos a tener lo que es el síndrome nefrítico. Su etiología se basa en la inflamación glomerular, daño en los glomérulos y pérdida de los glóbulos rojos de la orina y los glóbulos rojos se van a encontrar dismórficos y va a existir lo que es una hematuria. En su presentación clínica va a existir lo que es hematuria, cilindros de glóbulos rojos de la orina, oliguria, azoemia, liberación de arenina, proteinuria, que a menudo el rango subnefrótico es menor al 3.5 grados al día. Pero en casos severos, estas pueden estar en un rango nefrótico. Un ejemplo de esta enfermedad tenemos la enfermedad post-estreptocócica aguda, la glomerulonefritis, el síndrome de Wood-Pasteur, la nefropatía por la inmunoglobulina A, el síndrome de Alport y la enfermedad membrano proliferativa, que es la glomerulonefritis. Luego tenemos el síndrome nefrótico. Este síndrome nefrótico en su etiología es un daño de podocitos y daño de la barrera de la carga de proteinuria. Esta presentación clínica va a tener una proteinuria masiva mayor al 3,5 gramos al día con una hipoalbuminemia. Va a existir también lo que es un edema, la orina se va a encontrar espumosa con cilindros grasos. Esta va a estar asociada con un estado de hipercoagulabilidad debido a la pérdida de la antitrombina 3 en la orina y el riesgo de la infección por pérdida de la inmunoglobulina G. En sus ejemplos puede ser, primero tenemos lo que son los que se van a encontrar un daño directo a lo que es el podocito y un segundo daño va a ser un podocito por daño sistémico. Este va a ser focal, segmentaria, que va a ser la glomeruloesclerosis y la enfermedad de los cambios mínimos, que va a ser la nefropatía membranosa. Luego tenemos, por último, el síndrome nefrótico. Este síndrome va a ser un daño severo de los glomérulos y también va a ser una pérdida de los glóbulos rojos en la orina con más de la barrera de carga deteriorada, más hematuria y más proteinuria. En su presentación clínica, la proteinuria va a estar en un rango mayor al 3,5 gramos al día y sus características concomitantes va a ser el síndrome nefrítico. Los ejemplos en esta pueden ocurrir en cualquier forma de síndrome nefrítico, pero es más común en la enfermedad proliferativa difusa, que es la glomerulonefritis y la membrana proliferativa.
vamos a tener las diferencias entre un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico va a existir una glomerulonefritis aguda postestreptocócica, que esta va a ser rápidamente progresiva. La glomerulonefritis proliferativa difusa, va a haber una nefropatía por inmunoglobulina A, que es conocida como la enfermedad de Berger, el síndrome de Alport y la membrana proliferativa glomerulonefritis. También vamos a tener lo que es un síndrome nefrótico. Esta enfermedad va a ser un cambio mínimo, va a ser focal segmentario glomerulosclerosis, una nefropatía membranosa, amilosis y nefropatía glomerulodiabético. Ya, como un signo de definición, ¿qué quiere decir lo que son las piedras en el riñón? Estas son que pueden provocar complicaciones graves como hidrofenosis, pielonefritis y lesión renal aguda. Esta va a estar obstruida por el cálculo que se presenta con sensibilidad unilateral en el flanco, dolor de tipo cólico que se irradia a la ingle, hematuria. Esta se puede tratar y prevenir fomentando lo que son las ingestas de líquidos. Vamos a tener diferentes formas que se forman los cálculos en el riñón. Por ejemplo, va a ser de contenido de calcio. Estos hechos van a estar hechos de calcio de oxalato, hipocitranuria y calcinato fosfato, que es el pH. En los rayos X se va a encontrar radio opaco, una tomografía también se va a encontrar lo que es radio opaco, el cristal de orina en forma de sobremancuema y la cuña conformada de prisma. Este calcio oxalato, más común que los cálculos de fosfato de calcio, pueden resultar de etildiquelol. El tratamiento va a ser con tiazida, citrato y dieta hiposódica. También va a ser de contenido amonio, magnesio, fosfato, que va a ser un hecho de pH. En los rayos X va a ser radiopaco. En una tomografía también se va a encontrar lo que es radiopaco. El cristal de orina va a ser la tapa de un ataúd y esta va a ser causado por infección de urasia, por ejemplo, el Proteus mirabilis, el Streptococcus, el Staphylococcus y la Klebsiella. El tratamiento va a ser por una irradiación de la infección subyacente y extracción quirúrgica de la piedra. Otro contenido va a ser de ácido úrico. Este también va a ser hecho de pH. En los rayos X va a ser radiolúcido. En la tomografía se va a encontrar visible. El cristal de orina va a ser romboidal o en forma de rosetas. Y los factores de riesgo en este contenido va a depender de lo que es la orina, el volumen, los climas áridos, del pH ácido. Una fuente de asociación con la hiperuricemia, como por ejemplo lo que es la enfermedad de la gota, y se ve a menudo en enfermedades con recambio celular, por ejemplo la enfermedad de la leucemia. El tratamiento es con alcalinización de la orina y alopurinol. Y por último tenemos un contenido hecho de cristina, que su hecho va a ser de pH. En los rayos X se va a encontrar debidamente radio opaco, en una tomografía moderadamente radio opaco y la cristal de orina va a ser en forma hexagonal. En condición hereditaria autosómica recesiva, el transportador se reabsorbe a lo que es la histidina y pierde su función, lo que provoca lo que es la cistinuria. Ya, vamos ahora a continuación a hablar de lo que es incontinencia urinaria. Esta vamos a tener tres tipos de incontinencia. Una incontinencia de esfuerzo, una incontinencia de urgencia y una incontinencia de rebosamiento. En la incontinencia de esfuerzo, su mecanismo es incompatibilidad de la salida uretral, hiperlaxitud o deficiencia intrínseca del esfínter. Su asociación va a ser debido a la obesidad, el embarazo, cambios vaginales como el parto, cirugía de próstata. El tratamiento va a ser músculo del suelo pélvico, fortalecimiento y, por ejemplo, lo que son los ejercicios de Kegel y la pérdida de peso. En la incontinencia de urgencia, el mecanismo es la hiperactividad de filtración con ganas de orinar inmediatamente. Está asociado a lo que son las enfermedades de transmisión uterina y el tratamiento está en ejercicios de Kegel, vejiga de entrenamiento y micción cronometrada, técnicas de distracción o relajación y medicamentos como los antimuscarínicos.
y la incontinencia de rebosamiento tenemos lo que es el vaciado incompleto, va a haber una fuga sobrellenado y el residuo postmiccional en cateterismo o ecografía. La asociación se debe a una poliuria, una enfermedad como la diabetes, vejiga o obstrucción de la salida, como hipertensión y lesión de la médula espinal. El tratamiento se va a deber a un cateterismo y aliviar lo que es la obstrucción. En la enfermedad de la pielonefritis vamos a tener dos tipos, la pielonefritis aguda y la crónico-pielonefritis. La pielonefritis aguda, aquí se encuentra lo que son los neutrófilos infiltrados y esta va a afectar lo que es la corteza con relativa preservación de los glomérulos o los vasos. Se va a presentar con lo que es fiebre, dolor al costado y dolor en que es un ángulo costovertebral, acompañado de lo que son náuseas, vómitos y escalofríos. Cuando una pielonefritis se vuelve crónica, el resultado de los episodios recurrentes o inadecuados son tratados como una pielonefritis aguda. Típicamente va a requerir lo que es una predisposición de infecciones tales como reflujo vesicouteral o cálculos renales obstructivos crónicos. Ya, les voy a presentar lo que son enfermedades y cada uno con su respectivo concepto. Al hablar de una lesión renal, vamos a ver que es un evento incitador y vamos a encontrar dos fases. Una fase de mantenimiento, que esta va a ser oligúrica y va a durar de 1 a 3 semanas. Va a haber un riesgo de hiperpotasemia y acidosis metabólica uremia. Y vamos a tener lo que es la fase de recuperación. En la enfermedad intersticial aguda nefritis, aquí va a ser una aguda inflamación renal intersticial en la que va a encontrar lo que es piuria, clásicamente en los eosinófilos, y azotemia que ocurren después de la administración de los fármacos. En la corticodifusa necrosis, este va a ser un infarto cortical generalizado agudo de ambos riñones, probablemente debido a una combinación de vasoespasmo. Cuando tenemos lo que es una necrosis renal, este va a ser un desprendimiento de papilas renales crónicas en la que va a existir hematuria. Esta puede desencadenarse por una infección reciente o un estímulo inmunitario. Y por último tenemos lo que es la enfermedad osteodistrofia renal, que esta va a ser una hipocalcemia, hiperfosfatemia y fracaso de la hidroxilación de la vitamina D asociado a lo que son enfermedades crónicas. Luego tenemos lo que son los trastornos de quistes renales. Este va a ser dominante autosómico riñón poliquístico enfermedad. Estas va a ser numerosos quistes en la corteza, médula y parénquima renal. Se presenta con combinaciones de dolor en el costado, hematuria, hipertensión, infección urinaria, insuficiencia renal progresiva en mayor del 50% de los individuos. El tratamiento, si se desarrolla hipertensión o proteinuria, es de tratar con inhibidores de los DECA. La autosómica recesiva con un riñón poliquístico, este va a ser una dilatación quística de los conductos colectores. A menudo se presenta en la infancia y es asociado con la enfermedad hepática de fibrosis congénita. Luego tenemos la dominante autosómica túbulo-intestinal, también llamada enfermedad renal quística medular. Esta es causada por la fibrosis túbulo-intestinal y renal progresiva, insuficiencia con incapacidad para concentrar lo que es la orina. Los quistes medulares generalmente no se visualizan y los riñones más pequeños en la ecografía son visibles. Aquí tenemos lo que es un mal pronóstico. Luego tenemos el simple versus el complejo de los quistes renales. Los quistes simples se rellenan con ultrafiltrado anecoico en una ecografía para que puedan ser observados. En la enfermedad renovascular, esta va a ser una estenosis de la arteria renal unilateral o bilateral. Sus principales causas de esta enfermedad son las placas escleróticas del 1/3 proximal de la arteria renal, generalmente en hombres mayores fumadores. Para esta enfermedad unilateral, el riñón afectado puede atrofiarse. El tamaño renal se va a encontrar lo que es asimétrico. Y para una enfermedad bilateral, los pacientes pueden tener un aumento repentino de la creatinina y después iniciar un inhibidor de los DECA. Ya.
Tenemos también lo que es el carcinoma de las células renales. Estas células claras, poligonales, lípidos y carbohidratos, a menudo de amarillo dorado debido al contenido de lo que son los lípidos. El oncocitoma renal es un tumor benigno de células epiteliales derivado de lo que son los túbulos colectores. El nefroblastoma, también llamado tumor de Wilms, contiene estructuras glomerulares embrionarias. La mayoría de las veces se presenta con una gran masa palpable unilateral en el flanco o hematul y posible hipertensión arterial. En las células escamosas carcinoma de la vejiga tenemos lo que es la irritación crónica de lo que es la vejiga urinaria. Existe una metaplasia escamosa y una displasia y células escamosas como un carcinoma. Y por último tenemos lo que es el carcinoma urotrial de la vejiga, que es también llamado carcinoma de células de transición. La mayoría del tumor es un común del tracto urinario. Ya, en cuanto a lo que es la farmacología renal, vamos a encontrar lo que es el mannitol. Su mecanismo es un diurético osmótico, osmolalidad del líquido tubular, flujo de orina, presión intracraneal y intraocular. Su uso clínico es sobredosis de drogas, presión intracraneal y intraocular elevada. Sus efectos adversos: deshidratación, hipernatremia, edema pulmonar, contraindicado en pacientes que padecen de anuria. La cetazolamida es un mecanismo es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, causa autodiuresis limitada de sodio, bicarbonato y alcaliniza lo que es la orina. En su uso clínico tenemos lo que es un glaucoma, alcalosis metabólica, mal de altura, hipertensión intracraneal idiopática. En sus efectos adversos tenemos lo que es una acidosis tubular renal proximal de tipo 2, parestesias, toxicidad por nitrato de sodio, alergia a los sulfas, hipopotasemia y promueve a lo que es la formación de cálculos de fosfato de calcio. Tenemos lo que son los diuréticos de ASA, en la que se encuentra la furosemida, la butamina y la torsemida. En su mecanismo son diuréticos de ASA sulfamida, inhibir lo que es el cotransporte del sistema sodio, potasio y calcio de la rama ascendente gruesa del ASA de Henle. El uso clínico: estados edematosos como cirrosis, nefróticos. El síndrome de edema pulmonar, hipertensión e hipercalcemia. En sus efectos adversos tenemos ototoxicidad, hipocalcemia, hipomagnesemia, deshidratación, alergia a los sulfas, metabólico A, calosis y nefritis intersticial. Los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, el losartán, el candesertán y el valsartán. En su mecanismo, estos van a bloquear selectivamente la unión de la angiotensina 2 al receptor AT, y estos efectos similares a los inhibidores de la ECA y no aumentan lo que es la bradicininina. El uso clínico tenemos en hipertensión, en proteinuria o enfermedad renal crónica. En los efectos adversos tenemos hiperpotasemia, hipotensión y teratógeno. Y por último tenemos lo que es el medicamento alisquiren. Su mecanismo es inhibidor directo de la renina. Bloquea la conversión de la angiotensina o angiotensina 1. Uso clínico en hipertensión. Sus efectos adversos es hiperpotasemia, hipotensión, angioedema. Está relativamente contraindicado en pacientes que ya han tomado los inhibidores de las ECA y está contraindicado en lo que es el embarazo. Eso es todo y muchas gracias.